Profe, Sí, una consulta. En evidencia tiene que estar nuestra cédula. no te escucho. En evidencia tiene que estar nuestra cédula. La evidencia tiene que estar con la cédula, dijiste. Ajá, Sí, porfa, no se olviden de poner su evidencia con la cédula. gracias.
Inge, Sí, dime. ¿dónde se sube la evidencia? Porque no me aparece. Déjame ver, debe estar ahí mismo. Ah, está oculto. Ya le ponemos ahorita la... Ya está. Entonces tienen 5 minutos para subir su evidencia, chicos. Profe, disculpe si podría poner un poco más de tiempo para enviar la evidencia. Es que mi internet está lento y le estoy refrescando la página y no se carga. Por favor. Sí, que me pasa lo mismo a mí. Todavía faltan 4 minutos. Igual si es que tienen 1 minuto de retraso, 2 minutos, no hay ningún problema. Profe, una pregunta. Dime. Dime. Inge, creo que se cayó el aula virtual. O no sé si es mi internet. No cargan. Mm, Ya ahorita ya valió. no se preocupen, ahorita sí, con paciencia hay que estar porque sí, parece que está lento el internet, el aula virtual.
Inge, Sí, dime. no hay ningún problema. Lo que pasa es que ahorita se me subió a mí porque mi plataforma estaba lenta. Ahorita veo que se subió. Ujú, sí, no hay problema. Ya. Y me faltan de 4 personas. ¿Quiénes son esas 4 personas que no han subido todavía la evidencia? Bueno, entonces voy a revisar esas evidencias a ver qué es lo que tenemos ahí. Bueno, ya nada, esperemos que no haya ningún problema con de su control, entonces ya tendríamos ahí. Por si acaso ya está abierto el control para que revisen sus notas igual. Y más tardecito ya tenemos el examen. Entonces, chicos, creo que ya podemos comenzar otra vez un poco clases, ya todos están un poco calmados. Profe, Dime. yo tengo un problema. Lo que pasa es que en el aula virtual, o sea, en la pregunta, me sale que está incorrecta, pero acá al ver las respuestas correctas me sale que sí es esa. No sé Igual qué pasaría. ya voy a hacer igual en el grupo, ¿dónde está aquí? Ustedes son el del GR4, entonces. En el grupo del GR4 hay unos documentos que compartimos. El documento de GR4 asistencia. En ese documento tienen que poner cualquier observación que tengan sobre el control 1, sobre la prueba 1. Tienen observaciones como aquí han puesto sus compañeros. Pregunta 1, etcétera. Pregunta 1, lo que quieran que ustedes les revisen. ¿Sí? Ahorita voy a poner también para el control 2. Ya, gracias, profe. Y por si acaso, de una vez para el examen, a pesar de que las respuestas del examen las voy a habilitar el día lunes.
Y entonces vamos a tener una media horita de clases nada más para completar el tema que vimos la clase anterior. Entonces habíamos visto, ya podemos comenzar entonces, póngame una manito arriba así para empezar. Bien. Entonces, la clase anterior nosotros estábamos viendo las propiedades de los líquidos. Vimos ya viscosidad, tensión superficial, capilaridad, presión de vapor y punto de ebullición. Entonces, ya sabemos cuáles las relaciones entre estas propiedades y las fuerzas intermoleculares y la temperatura. Eso es importante, sí, esto es importante para que podamos realizar los ejercicios que vamos a realizar a continuación, ¿sí? Pero como una aplicación adicional de esta parte de presión de vapor y punto de ebullición, vamos a estudiar un poco sobre cómo se realiza y qué información podemos sacar sobre los diagramas de fase de la materia. Para estudiar los diagramas de fase de la materia, pues tenemos que primero recordar algo sobre las fases y los cambios de fase. Entonces, ¿qué son las fases? Son los estados de agregación de la materia. Entonces tenemos los estados, el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y los cambios de estado solo son los procesos, estos procesos son físicos. Sus cambios de estado son de sólido a líquido, fusión, de líquido a vapor, evaporación o ebullición, de gas a líquido, condensación y de líquido a sólido, congelación. Entonces, son estos procesos, como son procesos físicos, pueden ser procesos reversibles. Es decir, podemos pasar de sólido a líquido y de líquido a sólido con la misma temperatura. El proceso es diferente, pero la temperatura sí es la misma. Pues, por ejemplo, aquí tenemos en este punto la temperatura a la cual se produce la fusión y la temperatura a la cual se produce la congelación. Tienen el mismo valor, solamente que el proceso es inverso. El proceso es diferente, pero el punto, la temperatura a la cual se da este cambio de estado es la misma. Entonces, por ejemplo, para el agua, el punto en el que se genera el cambio de estado es 0 grados centígrados, ya sea de sólido a líquido como de líquido a sólido. ¿Sí? Entonces, aquí este punto, esta temperatura de este cambio de estado se llama temperatura de fusión. O se le conoce como temperatura de fusión. Lo mismo tendríamos para el cambio de ebullición y condensación. Lo que tenemos aquí es temperatura de ebullición, que es la misma para los dos procesos. Es el mismo valor para los dos procesos, solo que los procesos son inversos. Y luego tendríamos el cambio de estado de sólido a gas. En ese cambio de estado se llama sublimación. La sublimación es el proceso físico mediante el cual se pasa de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Y la deposición o sublimación regresiva sería el cambio de estado de gas a sólido sin pasar por el líquido igual. Y entonces la temperatura que se puede observar aquí en este cambio de estado sería la temperatura de sublimación. ¿Sí? Entonces eso en cuanto a las fases y los cambios de fase. Ahora del otro lado, en el lado izquierdo, tenemos una gráfica de temperatura versus tiempo, que me muestra cómo sería el cambio de fase de una sustancia que inicialmente está en estado sólido y cómo podemos seguir aumentando la temperatura. Por ejemplo, si una sustancia está como sólido y aumentamos su temperatura, no podemos aumentar la temperatura del sólido indefinidamente, sino hasta su punto de fusión, hasta donde el sólido va a pasar a ser líquido. En este punto, en el punto de fusión, se produce un equilibrio sólido-líquido. Y hasta que todo el equilibrio, hasta que toda la sustancia pase del sólido al líquido, se dé, el punto de fusión o la temperatura siempre permanece constante. Durante el cambio de estado hay una sola temperatura, la temperatura del cambio de estado. En este caso, de sólido a líquido es fusión. Una vez que todo, absolutamente todo esté como líquido, entonces ahí sí se puede aumentar la temperatura
nuevamente dando calor al sistema, pero no indefinidamente tampoco, sino otra vez hasta cuando hay otro cambio de estado, esta vez de estado líquido a estado vapor, en donde hay equilibrio líquido con su vapor. ¿En qué temperatura se produce esto? A la temperatura de ebullición. Y nuevamente, mientras hay el cambio de estado, mientras hay el equilibrio líquido-vapor, hay una sola temperatura. La temperatura del cambio de estado, en este caso, temperatura de ebullición. Una vez que todo, absolutamente todo esto ya es como gas, que no haya ni una gota de líquido, pues ahí sí nuevamente el aumento de calor va a provocar el aumento de temperatura. ¿Sí? Muy bien, entonces, ahora sí, habiendo identificado las fases y los cambios de fases de la materia, podemos hablar de lo que es el diagrama de fases. Entonces aquí está una descripción de lo que es el diagrama de fases, pero a mí me gusta un poco explicaría directamente con el diagrama propiamente dicho. Entonces aquí tenemos el diagrama de fases del agua. Tómense 3 minutitos para identificar cuáles serían cuál es la información que pueden sacar de este diagrama. O no sacar, sino más bien qué información tendríamos sobre este diagrama. ¿Sí? Entonces léale un poquito, le échale un vistazo por ahí y ya conversamos. Entonces ya debemos haber observado que nomás sería la información que podemos tener en este diagrama de fases. Entonces vamos a ir comparando juntos. Entonces en el eje de las Y, en el eje vertical tendríamos la presión. En este diagrama la presión está en atmósferas, pero realmente podríamos tener la presión en cualquier unidad de presión. PSI, milímetros de mercurio, etc. Del otro lado tendríamos la temperatura en el eje X. Igual está aquí en grados centígrados, pero igual podríamos tenerla en cualquier tipo de unidad de temperatura. Muy bien. Entonces, ahora sí, tenemos 3 líneas que dividen nuestro diagrama de fases en 3 zonas o regiones. Estas regiones son las regiones en donde se encuentra el compuesto en la fase pura. Es decir, en la zona 1, en esta zona 1, el agua estaría solamente como sólido. En la zona 2, el agua estaría solamente como líquido. Y en la zona 3, el agua estaría únicamente como vapor. ¿A qué me refiero en la zona? Entonces, en la zona tenemos varios puntos. Por ejemplo, en la zona de sólido tendríamos este punto. ¿Qué quiere decir? En esta zona de sólido, a esta presión y a esta temperatura, a esta presión y a esa temperatura, el agua existe únicamente como sólido. ¿Sí? Por ejemplo, a otro punto en la zona de líquido, en este punto, por ejemplo, el agua estaría únicamente como líquido, a esta presión y a esta temperatura. Y en este punto, por ejemplo, el agua estaría solo como vapor, a esta presión y a esta temperatura. Entonces, más o menos de forma general, ¿sí? De forma general, se puede decir que
a temperaturas bajas y a presiones altas están ubicados los sólidos. A temperaturas altas y presiones bajas, la sustancia estaría solo como vapor. Y en condiciones intermedias tendríamos el líquido. ¿Sí? Entonces, esas son las tres regiones. Ahora, ¿cómo se llaman o qué son estas líneas que están dividiendo al diagrama de fases en esas regiones? Esas líneas son las líneas de equilibrio de las fases, de dos de las fases. Esas dos fases están en equilibrio y es por esta línea lo que representa el equilibrio. Por ejemplo, en la línea de equilibrio que tenemos acá, esta línea de equilibrio estaría determinando el equilibrio del líquido con su vapor. Sobre esta línea de equilibrio habría coexistencia de líquido-vapor. Sobre esa línea de equilibrio estaría generándose el cambio de estado de líquido a vapor o de vapor a líquido. Sobre esta línea, ¿a qué me refiero? En cualquier punto sobre esta línea habría equilibrio líquido-vapor. A esta presión, por ejemplo, y a esta temperatura tendríamos equilibrio líquido-vapor, donde está ocurriendo el cambio de estado. Entonces, por lo tanto, claro, esta temperatura, las temperaturas justo sobre esas líneas de equilibrio, en este caso que el cambio de estado es de líquido-vapor, serían temperaturas, por ejemplo, de ebullición. El proceso, el cambio de estado de líquido a vapor es la ebullición o evaporación. Por eso aquí encontramos las temperaturas de ebullición de las sustancias. ¿Sí? En la línea de equilibrio, por ejemplo, sólido-líquido, en esta línea de equilibrio, en cambio, tenemos coexistencia del sólido con su líquido. En esa línea, sobre esa línea se presenta el cambio de estado de sólido-líquido. El cambio de estado de sólido-líquido se llama fusión. Por lo tanto, sobre esta línea vamos a tener los puntos de fusión a diferentes presiones. Aquí tendríamos la temperatura de fusión a diferentes presiones. Por ejemplo, tendríamos este punto a la presión de una atmósfera, el punto de fusión del agua sería 0 grados centígrados. ¿Sí? Y por último tenemos aquí esta línea, esta otra línea de acá, que sería la línea de equilibrio sólido-vapor. ¿Cómo se llama el cambio de estado de sólido a vapor, chicos? Sublimación. Sublimación, exacto. Entonces, sobre esta línea de equilibrio tendríamos el cambio de estado de sublimación, la coexistencia de sólido y el vapor. Por lo tanto, sobre esta línea tendríamos las temperaturas de sublimación. Cualquiera de esos puntos me darían la temperatura de sublimación. A esta presión, esta sería la temperatura de sublimación. A esta presión, esta es la temperatura de sublimación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas serían las tres líneas que dividen al diagrama de fases en sus diferentes zonas, las líneas de equilibrio. Luego también tenemos entonces un punto más que debemos describir, que sería este punto en donde todas estas líneas están unidas, digamos, o se chocan o se juntan las tres líneas. Justo está en este punto se conoce como el punto triple. Y el punto triple significa el equilibrio o la coexistencia de las tres fases. Entonces, si es que usted está justo a esta presión y a esta temperatura, o existe un sistema a esta presión y a esta temperatura, en el sistema con un recipiente cerrado, podrían tener como en coexistencia el hielo con el líquido y el vapor de agua, coexistiendo, es decir, a 0,0603 atmósferas y 0,1 grados centígrados puede coexistir las tres fases del agua, sólido, líquido y vapor. ¿Sí? Y de aquí tenemos un punto más que se llama el punto crítico,
Y si nos damos cuenta, el punto crítico es el último punto de la línea de equilibrio líquido-vapor. En esta última línea de equilibrio líquido-vapor, este punto, en este punto, que sería el último punto de equilibrio líquido-vapor, ese punto se conoce como punto crítico. Y tenemos la temperatura crítica y la presión crítica en este punto crítico. ¿Sí? Ya vamos a explicar bien qué significa este punto crítico, pero por ahora eso sería el diagrama de fases del agua y la información que podríamos obtener a partir del diagrama de fases. Ahora bien, chicos, con el diagrama de fases que tenemos aquí presente, entonces, ¿me podrían decir ustedes cuál es la temperatura de ebullición normal del agua de acuerdo a nuestro diagrama de fases? A 100 grados centígrados. 100 grados centígrados, muy bien. Y esa información la sacamos del gráfico. ¿Dónde buscamos las temperaturas de ebullición? Buscamos en la línea de equilibrio líquido-vapor, pero la temperatura de ebullición normal la tenemos que buscar a la presión de una atmósfera. Aquí tenemos la presión de una atmósfera, entonces con esta presión vamos a cortar la línea de equilibrio líquido-vapor para encontrar la temperatura de ebullición, que como es una atmósfera, esta temperatura de ebullición sería la temperatura de ebullición normal. Ahora bien, chicos, ¿hay temperatura de fusión normal para el agua? Y si es que existe, ¿me podrían decir cuál es? El punto de fusión, dijo, no. Ajá, punto de fusión normal, Sería a los 0 grados. 0 grados centígrados. Ajá, muy bien. Porque igual, ¿dónde encontramos los puntos de fusión? En la línea de equilibrio sólido-líquido. Sobre esta línea de equilibrio vamos a encontrar los puntos de fusión. Pero es normal cuando la presión es de una atmósfera. Entonces tendríamos con una atmósfera hasta la línea de equilibrio sólido-líquido y con eso obtendríamos la temperatura de fusión normal. Sí, entonces sí habría. Ahora, pregunta chicos para ustedes. ¿Hay temperatura de sublimación normal para el agua? No. No habría, ¿no es cierto? Porque, ¿dónde están las temperaturas de sublimación? En la línea de equilibrio sólido-vapor, donde hay el cambio de estado de sólido a vapor. Ahí se generan o tendríamos las temperaturas de sublimación. Pero esta línea nunca se cruza con la línea de la presión de una atmósfera. Nunca se cruza. Por lo tanto, el agua no tiene temperatura de sublimación normal. Claro, tiene cualquier otra temperatura de sublimación, pero no temperatura de sublimación normal. ¿Sí? Eso sería, chicos. Entonces, cada compuesto tiene su propio diagrama de fases. Cada compuesto tiene como una huella de identificación con su diagrama de fase porque cada compuesto va a tener su punto triple, su punto crítico, su línea de equilibrio sólido-líquido, líquido-vapor, sólido-vapor, etc. Cada uno va a tener su propia diagrama de fase. Entonces, en función de eso, chicos, voy a mostrarles el diagrama de fase del CO2 y veamos qué información ahora podemos sacar del CO2. Además, quería mostrarles qué es lo que se parece siempre en todos los diagramas.
la ubicación de los estados. ¿Sí? Siempre a temperaturas bajas y presiones altas están los sólidos, a temperaturas altas y presiones bajas los líquidos, y en la mitad, el vapor, perdón, y en la mitad estarían los líquidos. ¿Sí? Aquí pueden haber diferencia de cómo están las líneas de equilibrio. Por ejemplo, una diferencia del diagrama del CO2 con el del agua es justo la pendiente de la línea de equilibrio sólido-líquido. En el CO2 la pendiente es positiva, en el agua esta pendiente es negativa. Esto es característica de cada compuesto, ¿sí? Y bueno, ¿qué información podemos sacar ahora de este diagrama de fase que tenemos en la pantalla del CO2? Primero, por ejemplo, podríamos sacar la información del punto triple. ¿Cuál sería nuestro punto triple? Sería donde la temperatura es menos 57 grados centígrados y la presión es 5,2 atmósferas. Exacto, muy bien. A la presión de 5,2 atmósferas y temperatura menos 57 grados centígrados, tenemos el punto triple del CO2. Muy bien, muy bien. Ahora miren, ¿cuál sería la temperatura de sublimación normal para el CO2? Recuerden, normal significa a una atmósfera de presión. La temperatura sería menos 57 grados centígrados. Ah, no. Sería menos 78 grados centígrados. Menos 78 grados centígrados. Exacto. ¿Dónde encontramos las temperaturas de sublimación? En la línea de equilibrio sólido-vapor. ¿Dónde encontramos la temperatura de sublimación normal? En donde la presión sea una atmósfera. Pues justo en este punto se cruza y tendríamos la temperatura de menos 78 grados centígrados. Muy bien. Ahora chicos, tenemos temperatura de fusión normal y temperatura de ebullición normal para el CO2. La de fusión sería menos 57 grados centígrados y No, la de ebullición también, ¿no? no. ¿Dónde tenemos los puntos de fusión? Los puntos de fusión, por ejemplo, están sobre la línea de equilibrio sólido-líquido, es decir, sobre esta línea de equilibrio. Y los puntos de ebullición, en cambio, estarían sobre esta línea de equilibrio, la línea de equilibrio líquido-vapor. Pero con una atmósfera de presión, nunca llegamos a topar esas dos líneas de equilibrio. Entonces no tenemos temperatura de fusión normal o temperatura de ebullición normal. No hay. Si hay cualquier otro tipo de temperatura de ebullición u otro tipo de temperatura de fusión, en cualquiera de estos puntos o cualquiera de los puntos sobre estas líneas tendríamos temperatura de fusión y ebullición.
pero no normal, no a una atmósfera de presión. Aquí no habría temperatura de fusión normal y temperatura de ebullición no tendríamos para el CO2. ¿Sí? Ahora, chicos, quisiera que me den un punto. Un punto significa un par, presión, temperatura, en donde el CO2 está únicamente como sólido y un punto en donde el CO2 puede estar únicamente como vapor. Puede ser cualquier punto. Sí, un par ordenado de presión y temperatura que usted pueda asegurar que va a estar solo como sólido o asegurar que va a estar solo como vapor. Menos 60 y en la temperatura y 5.5 de la atmósfera. Menos 60, ajá, por aquí va a estar menos 60 y presión de 5.2 atmósferas. Ajá, muy bien. Ahí sabemos que a esta presión, 5.2 atmósferas, y menos 60 grados centígrados va a estar solo como sólido. Muy bien. Para el vapor, Uno y menos 57. una atmósfera y menos 57 grados. Ajá, muy bien. En una atmósfera a menos 57 grados tendremos únicamente como vapor al CO2. Sí, muy bien. Entonces, eso sería el diagrama de fases para el CO2 y esta es la información que podemos sacar en general sobre los diagramas de fases. Entonces, chicos, aquí nos falta definir lo que sería el punto crítico. ¿Sí? Pues para definir el punto crítico, creo que nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. El punto crítico y los ejercicios sobre esta última parte lo vamos a realizar la siguiente clase, para que no tengamos cargado el día de hoy y no estemos tampoco con todo cargado. La siguiente clase, el día miércoles, solamente les pediré, porfa chicos, que me regalen unos 10 minutitos extras al final de la clase por si no alcanzamos a hacer todos los ejercicios propuestos que debíamos hacer. Si es que alcanzamos, pues mucho mejor, no hay problema. Terminaríamos a tiempo y no hay problema. Pero yo creo que por ahora, para que no se sobrecarguen, acaban de tener el control, van a tener el examen, entonces que tengan un momentito de relax, que ordenen sus ideas, puedan revisar alguna otra cosita más. Entonces yo creo que nos vamos a quedar hasta ahí en la clase del día de hoy, si están de acuerdo. Entonces, creo que nos vamos a quedar hasta ahí, chicos. Y ya nos vemos más tardecito a las 6 para comenzar el examen. ¿Sí? Dije, Sí, dime. el examen de las 6 dijo que era solo hasta fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Sí, estos últimos temas de esta semana ya no iría. Ya, gracias.